Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que puedan tener el día de hoy la apertura de un hermoso día lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. En esta oportunidad me ha tocado compartir el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Bien, aquí estamos viendo, amados hermanos, los viajes misioneros y el establecimiento de iglesias a través de Pablo. Hemos visto cómo Pablo, eh, Dios va tocando el corazón de él y va haciéndose cada vez un corazón pastoral para con las almas, para con la obra del Señor. Hemos visto un cambio procesal en la vida de Pablo, madurando, creciendo y desarrollando la paciencia y el amor para con su pueblo, para con las iglesias que él formaba. Hemos visto, por otro lado, también cómo las iglesias van también madurando, creciendo. Algunos se desviaron, volvieron, Pablo exhortando, Pablo corrigiendo, Pablo felicitando por el crecimiento de las iglesias. Y en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a hablar de la iglesia de Tesalónica, bajo dos conceptos, dos enseñanzas, Pablo primeramente habla a la iglesia de tesalonicenses, felicitándole porque ellos habían madurado el amor hacia el prójimo, la pasión de servicio por las almas, así también como la fe. Y Pablo habla que la fe y el amor que nosotros, que usted y yo decimos tener por nuestro prójimo, la fe que nosotros decimos tener por nuestro Señor Jesucristo, en algún momento va a ser procesado, en algún momento va a ser pasado por el fuego, procesado, y de esa forma sabremos que si nuestro amor por las almas, por la iglesia, que de alguna forma vamos a saber si nuestra fe en el Señor fue genuina, auténtica o no. Será aprobada o será descartada. Y en esta oportunidad Pablo felicita a la iglesia de Tesalónica porque a pesar de ciertas circunstancias que vamos a ver, su fe, su amor por las almas, su propia fe personal de ellos como iglesia, como personas, había madurado y había crecido a pesar del proceso que ellos habían llevado. Por otro lado, Pablo va a hablar también en este libro acerca de aquellos que negaron en su corazón aceptar a Jesucristo, aquellos que se desinteresaron, no quisieron saber nada del Señor, más bien persiguieron, más bien señalaron, más bien criticaron. Estos van a ser juzgados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que si de alguna forma hemos sido atribulados por ellos, vamos a ser honrados dignamente por el Señor. Básicamente esa es la introducción de la enseñanza de Pablo en este capítulo. Dice Pablo, se presenta siempre, vamos a ver, como algo de continuo en el libro de Tesalonicenses. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en nuestro Señor Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Se presenta con sus ministros, pues se presenta con sus diáconos, podríamos decir, con sus copastores, aquel equipo que él había formado para establecer estas iglesias. Presenta a Silvano y a Timoteo y siempre habla de la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes, dice Pablo. Bien, y bueno, en esta oportunidad Pablo escribe esta carta un poco preocupado, pero a la vez también alegre. ¿Por qué? Pablo había formado recientemente esta iglesia, era una iglesia joven relativamente, y Pablo tal vez no tuvo más ocasión de estar con ellos porque tuvo que salir huyendo por la persecución que se había generado en contra de su vida, porque su vida corría peligro. Pablo tuvo que ser retirado de Tesalónica por causa de la persecución y había cierta manera abandonado, digamos, a la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo, para sorpresa de él, para sorpresa de él, había visto de que esta iglesia
no se había estancado, sino más bien había persistido y al persistir había crecido. Y de esta forma Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por vuestra fe, por vuestra fe, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo hace un reconocimiento de regocijo, de alegría, que la fe de ellos está creciendo, dice Pablo, así también el amor que abunda para con ustedes hacia los demás. Va creciendo, va madurando. ¿Pero por qué? Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las demás iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Por qué Pablo dice que han crecido en fe y en amor y en paciencia? ¿Por qué? Porque esta iglesia, como Pablo había oído, quedó asolada, digamos así, por la persecución y las tribulaciones que pasaban en esos momentos. Y y ellos habían sido probados de alguna forma por las circunstancias, por causa del enemigo que había venido a tribularlos y a perseguirlos, ellos habían persistido en su amor, en su fe y en su paciencia, de saber esperar en el Señor, de mantenerse firme en las convicciones de la sagrada palabra, haberse mantenido firmes en las convicciones del Señor Jesucristo y el amor y la pasión de ayudarse para con los demás y la paciencia. Ellos habían sido probados, habían sido tomados por digno, dice la palabra, porque ellos habían persistido en las cosas del Señor. Y eso es así, amada iglesia. Nosotros vamos a ser de alguna forma también probados, vamos a ser procesados, vamos a ser pasados por el fuego. Dije en la introducción, si nosotros decimos amar a nuestro prójimo, amar a la iglesia, amar la obra del Señor, vamos a ser probados. Si nosotros decimos, mi fe es firme delante de Dios, vamos a ser procesados y probados y pasados por el fuego. Y este pasar por el fuego va a determinar quién es usted, quién soy yo delante de Dios. Es como aquel que, que se entrena para boxear, se me ocurre, y no va a saber si sabe o no, sino hasta cuando está en el ring. El nadador tampoco no va a saber de la escuela teórica si sabe nadar o no, si cuando no lo avientan al mar, al río o a la piscina. Entonces ahí está el ejercicio. ¿Sabes? ¿Aprendiste la lección? ¿Supiste o no supiste? Ahí somos probados nosotros. En el momento, en el lugar de batalla, somos entrenados y somos probados. Usted y yo somos probados en las atribulaciones, en las persecuciones, en las dificultades, en las oposiciones, en los problemas, en la salud, en la economía, en el trabajo. Usted y yo vamos a ser probados, vamos a ser procesados y nuestra fe va a madurar, nuestra pasión por las almas va a crecer, va a madurar también y nuestra paciencia. A veces nos desesperamos, a veces nos atribulamos, tomamos decisiones propias, improvisadas por el enojo, por la tristeza. No, acá Pablo habla que han desarrollado ustedes la paciencia y la fe en todas las persecuciones y atribulaciones que ustedes han tenido, le dice Pablo. Y Pablo se regocija porque habiendo sido una iglesia joven que él no terminó tal vez de discipular, tuvo que huir de ese lugar, la iglesia persistió y pasó por el proceso y fue aprobado. Eso es lo que dice Pablo. Dice acá más adelante, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos delante del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Más adelante dice, pero todos aquellos que no quisieron aceptar, que persiguieron la iglesia, que señalaron la iglesia, que ajusticiaron la iglesia, que despreciaron las cosas del Señor. Dice aquí, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo en el 8, dice que llama de fuego caerá sobre ellos para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, dice, aquellos los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya no habrá más momento de arrepentimiento, y ustedes lo saben por conocimiento de la palabra.
Más adelante dice, por lo cual asimismo oramos nosotros siempre por vosotros, oh iglesia de Tesalónica, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, porque han sido ustedes procesados en amor, han sido probados en amor, han sido probados en paciencia, han sido probados en fe. Y ustedes son tomados por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo dice, nosotros oramos siempre por ustedes, porque reconozco que han pasado la prueba, han persistido y se han mantenido, pero oramos para que ustedes se mantengan así, para que ustedes permanezcan de esa manera. Y eso es parte del servicio y ordenanza o mandamiento de los pastores hacia nosotros y de los líderes para con nuestros discípulos. Orar siempre, que estén firmes, porque dice la Biblia que nosotros que estamos firmes, miremos que no caigamos nosotros también. Y con ese amor, orar por aquellos que se mantienen firmes, para que no caigan y permanezcan de esa manera. Dice más adelante, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Dios y del Señor Jesucristo. Preciosa palabra del Señor, dos enseñanzas, les recuerdo. Usted y yo vamos a ser procesados, vamos a ser probados en nuestra fe, en nuestro amor hacia el Señor, nuestro amor hacia las almas como iglesia. Decimos, sí, yo me comprometo con la iglesia. Yo voy como Pedro en un momento, ¿no? Fue procesado. Dices, sí, yo no te fallaré, Señor, yo permaneceré, Señor. Y bueno, fue procesado Pedro. Pasó por el fuego. Tuvo, digamos así, una desaprobación, pero su corazón persistió en el Señor. Cuando nosotros seamos probados, cuando venga a usted los problemas económicos, de salud, de hogar, de familia, situaciones que afecten el entorno nuestro, ¿cuál será su respuesta? ¿Será aprobado? ¿Será tomado como digno del llamamiento al que usted y yo fuimos llamados para Cristo? Crecerá nuestro amor, crecerá nuestra fe, madurará nuestra fe en el Señor. Amada iglesia, yo considero de que es muy importante que usted y yo nos mantengamos firmes. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? Leer las palabras de Dios. ¿Cuál es la manera? Mantenernos firmes en oración, en comunión con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Padre. Esa es la forma de cómo nosotros nos podemos fortalecer para cuando venga el tiempo de la prueba, cuando venga el tiempo de la tribulación, de las circunstancias adversas, nos mantengamos firmes. Y pasado ese proceso, notaremos que usted y yo hemos madurado, notaremos que usted y yo hemos crecido en nuestras convicciones en Cristo Jesús. Nuestras convicciones van a ser probadas. Y la manera de ser probada con las circunstancias adversas, ¿sabe qué desarrolla en usted? Carácter y convicción, lo que Pablo llama aquí paciencia. Pero más que la paciencia ejercitada en nosotros, desarrolla carácter. Y el carácter y las convicciones son los que te van a mantener firmes en las circunstancias adversas. Así que, amada iglesia, mantengámonos firmes. Aquellos que no quieran, aquellos que desprecien el Evangelio, Dios traerá juicio a ellos. Nosotros cumplimos, no se desanime, siga usted adelante aún en las circunstancias adversas. Permanezca firme, usted va a madurar, usted va a crecer. Que el Señor les bendiga.